Hola, ¿qué tal amigos? Este nuevo proyecto es patrocinado por un mexicano viviendo en Estambul y un mexicano por el mundo. Este proyecto platicaremos de forma de cómo vemos la vida y daremos nuestro punto de vista. Si quieres saber qué hago aquí en Estambul, métete en YouTube, Facebook e Instagram. Muchas gracias por el apoyo y a crecer con ustedes. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Platicando con Chuyo. Este tema es muy controversial, pues muchos de nosotros no tenemos muy claro esta problemática que tenemos en nuestro país y el mundo. Les voy a contar dos anécdotas que me he percatado aquí en donde vivo y me motivaron para hacer este podcast. Una de ellas es de origen iraní. A ella no le fue renovado su contrato en donde trabajaba, pues varias personas se quejaron que parecía muy iraní. Qué lógico. Y que no querían tener contacto con ella. La segunda persona de ascendencia pakistaní también pasó lo mismo, porque era morena. Esto es lo que yo he visto y me pongo a pensar, pero no nos vayamos tan lejos. Muchos de nosotros hemos de decidir qué pasados de lanza, por qué no la contrataron otra vez. En México somos así, y en este podcast quiero que lo compartan y tomemos conciencia que debemos ser mejores mexicanos, porque empezando a respetarnos nosotros como mexicanos, nuestro bello país crecerá sin envidias y sin rencores, un futuro mejor para nosotros y nuestros descendientes. Muchas de las veces no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo o haciendo. Es la magia del clasismo y racismo que hay en nuestro país, que no nos damos cuenta. Muchas veces de nosotros nacemos en un lugar que lo llamamos la burbuja y no sabemos qué problemáticas está pasando en México o a sus alrededores. Y también otros nacimos en lugar donde vemos injusticias muy fuertes que hay para nosotros como mexicanos. Estudié en la escuela de gobierno, en el nivel de secundaria. Creo que aquí es donde se forja a una persona para que quiera sobresalir más allá de los sueños, más allá de sus ideas. Este nivel hubo dos profesores que forjaron mi carácter y me quedé con la idea de demonios, ¿qué pasa en México? ¿Por qué me tocó vivir aquí? El primer profesor me impartió la materia de matemáticas. No señalaré nombres, pues no se me hace correcto, pero sí las acciones que tuvo en muchas generaciones y su impacto, ya que su materia es muy importante, como todos sabemos. Siempre nos indicaba qué nivel íbamos a estar, que jamás podríamos llegar a tener una carrera o una visión de emprender un negocio. Siempre nos decía que íbamos a estar bajo la contratación de una empresa o un empleador, y no como un jefe, sino como un operario, debido a nuestra clase social y que de dónde veníamos. Su frase era: ¿qué le van a decir a sus jefes cuando vean que ni siquiera sabes sumar, que no sabes hacer las cosas? Mientras que el otro profesor nadie lo pelaba. Era un profesor que llegaba en bicicleta, siempre andaba muy relajado, siempre nos motivaba a salir del país, que estudiáramos, que aprendiéramos idiomas, pero lo que más nos decía era que observáramos qué había a nuestro alrededor, que viéramos qué había en nuestra calle, en nuestra colonia, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, los municipios aledaños, en los estados que colindan con nuestro estado. ¿Para qué? Para que cuando saliéramos del país pudiéramos hablar de la belleza y de la cultura que hay en México, en nuestro bello y hermoso país. Ahora, con el tiempo, supe que este profesor era de ascendencia indígena, tenía muy buena educación y que había viajado y vivido en el extranjero. Además, sabía varios dialectos, que en realidad estos dialectos son idiomas de México. Pero bueno, ese es otro tema. Además, este profesor, él sabía inglés y alemán. En ese tiempo, para nosotros, se nos hacía difícil entender lo que estábamos viviendo, lo que estábamos pasando. Estábamos en una burbuja y apenas empezaba la era de las computadoras y el Internet. Este profesor nos decía que nunca nos dejáramos de otras personas que nos dijeran acerca de nuestro color de piel, que podíamos llegar tan lejos, pero que el camino sería muy difícil. Tiempo después, iba a una universidad de renombre. En una ocasión, el profesor hizo los exámenes y cuando lo revisó y que era el tiempo de entregarlos, preguntó enfrente de nosotros: ¿quién de nuestros padres tiene una empresa? ¿Cuántos de nuestros padres eran gerentes? ¿Y cuántos éramos becados? Hubo un momento en que el profesor se paró enfrente de todos nosotros y muy molesto, la palabra era encabronado, dijo: estoy muy encabronado, pues yo estoy enseñando para que sean líderes, no para que vayan de trabajadores. Empezó a decir el profesor: levante la mano, ¿quién de sus padres tienen empresas? Muchos levantaron la mano y levantó no levantó, hizo esta pregunta al aire: ¿qué van a decir ustedes a sus trabajadores cuando no saben ni sumar, ni restar, ni multiplicar?
lo mismo que me decía el profesor en la secundaria. Los trabajadores son cabrones y como ellos no saben la magnitud que se desperdicia en una empresa para que salga un producto de calidad, ya que los trabajadores no ponen atención, pues para ellos no tenían estudios. Eso decía el profesor, que no tenían las bases. Algo que fue muy impactante, dijo, los trabajadores se robotizan y muy pocos de ellos se dan cuenta de los errores. Es por eso que si tú no conoces el proceso de tu empresa y tus finanzas, se van a ir a pique. Para los que eran hijos de gerente, también dijo aquí, qué bueno que ustedes tienen palancas. Pero también, con énfasis a los que éramos becados, nos dijo, para obtener un buen trabajo, hacer un negocio, se tiene que brincar más alto, tienes que correr más rápido y tienes que ser más fuerte que todos para poder llegar. Tienes que estudiar más, tienes que saber más, tienes que cuestionarte, tienes que dar 10,000 vueltas más para poder llegar como los demás. Muchos de ellos vas a pelear, están aquí en este salón, están un año más abajo o están un año más arriba. Opté por estar en otra universidad y cuando llegué vi que pasaba lo mismo, las diferencias y las mezclas eran más obvias. Las personas con cierto nivel económico hacen sus grupos y otros buscando, como yo, compaginar mediante ideas. Tengo otra historia que la viví de cerca con estos compañeros. Había un chico de otra parte de la República que era muy delgado, digamos, un poquito escuálido, de tez muy morena y quería encajar en un grupo donde todos eran rubios y blancos, ya saben, todos los que tienen su acento típico de la clase que arrastran las letras y hablan con un poco de flojera, de esas que te duermes al escucharla. Siempre fui una de las personas que me llevaba bien con todos. Me di cuenta que este chico llegaba y quería quedar bien, siempre bien, pero estos chavos lo trataban mal, se burlaban de él, por su forma de vestir, por su acento, además le ponían muchos apodos despectivos a su color de piel. Llegó a tal grado que lo comparaban con un animal. Cuando él se fue, una vez le pregunté al que era más carrilla, digo, ¿por qué lo tratas así? Y él lo que me respondió, ¿quién? ¿La mascota? Ah, pues él quiere encajar con nosotros, y lógicamente es un gato, y se rió. Me quedé pensando en ese momento y le dije, qué mal estás. Pasó el rato y me despedí. Yo trataba de no tener contacto con este tipo de personas, nada más lo esencial, nada más lo de la escuela. Yo sé que el color de la piel no va a determinar el futuro de una persona. El ser más claro sí ayuda en México considerablemente, y esto yo no lo digo, sino el INEGI. También en la revista Forbes menciona en un ejemplo que el 6% de la población mexicana entre 18 a 59 años, con tonos más claras, reporta ser director, jefe o funcionario. Solo el 2.8% de las personas con la tonalidad más oscura alcanza esos puestos. ¿Qué quiere decir? Que menos de la mitad de los morenos pueden escalonar a estos puestos. Estos son reportes que se leen en internet y que te quedas impresionado. Ahora, el 44% de la población con tez morena se desempeña como trabajador, agropecuario o en servicios personales. El 28% de los mexicanos blancos realizan estas actividades. Ahora, también lo que vemos aquí es que los artesanos blancos representan el 8% de la población, mientras que los porcentajes se duplican en los artesanos morenos, a esos que nosotros les regateamos. No se vale, no hay que hacerlo. Nuestra población de morenos en nuestro país es del 60%, hasta este año somos más de 126 millones de personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 75.6 millones de personas somos morenas. Y también aquí entra las personas que son afrodescendientes, que más o menos es el 2% del total de los 126. Los demás son personas más claras. Aquí entran muchas cosas que hablaremos en este podcast. Me tocó estar un día en Chiapas, y ¿cuál ha sido mi sorpresa? Que en las tiendas tenían mensajes. Aquí no hay discriminación si no hablas español. Aquí te ayudamos a comprar tus cosas. Creo que esto no debe de existir en ninguna parte de México y en ninguna parte del mundo. Creo que el racismo, la discriminación y el clasismo se debe de luchar en casa y después en las escuelas. Este tema es un abanico de tantos temas, pero tocaré este superficialmente. Los padres creemos que la escuela nos va a dar valores. Lo que veo es que nosotros le damos la responsabilidad a un profesor que en muchos de los casos no están bien preparados para una educación de la vida. Hay que tener esto presente. Todo esto de lo que hablamos en las escuelas impactan en la experiencia que tenemos como alumnos y alumnas en nuestro proceso de aprendizaje, y cómo también hay docentes que se dirigen en el aula
que perciben o evalúan y tratan a los estudiantes de manera diferente en función a su etnia, en función a su color de piel, entre clases también. Hay un gran papel que se desempeñan, pues el reflejo que hay en los alumnos lo denotan. Como profesor, en mi entender debemos abordar nuestros problemas de prejuicios y evitar que estos afecten a los alumnos. Muchos han de pensar que la solución es en libros, y yo pienso que sí, que son los libros, pero también son las acciones. En casa es la primera parte que como padres no debemos de expresarnos mal ante una persona que va a vender a nuestra puerta de la casa las verduras, las colchas, los nopalitos, entre otras cosas. O esa persona que nos hace enojar en el tráfico o el policía. Quítate pinche naco, quítate esto. Demostremos a nuestros hijos que existe el respeto a los seres humanos y que se viene del seno familiar. Muchos de nosotros, cuando vamos escalonando, nos olvidamos de dónde venimos. Vamos perdiendo los valores que no tenemos arraigados desde el seno familiar. Sabemos que venimos de indígenas y que estamos resentidos por el color de piel y lo reflejamos en el trato que tenemos con otras personas y también lo resentimos por el estatus social. Nos vamos despegando desde el lenguaje hasta la distribución del espacio urbano. Debemos de dejar la idea de racializar los cuerpos negros y asociarlos con fealdad, carencia de inteligencia. Recuerdo mucho la película de Alfonso Cuarón con la de Roma, que fue una polémica porque una chica de tez morena es criticada y que muchos de los actores y actrices de México fueron agresivos y directos contra la imagen de una persona. Todos tenemos la misma oportunidad. Todos aplaudimos a otros actores de Norteamérica porque están rubios. Pero si leemos acerca de dónde vienen, muchos los han sacado de tiendas donde venden hamburguesas, venden ropa y hasta plumas por teléfono. Y como dice Tenó Huerta, habrá una persona inteligente que nos va a meter en la jugada, que está creyendo en nuestras capacidades, pero nos tenemos que preparar para cuando nos metan, demos una jugada poca madre. Y así, como lo dije en la parte del podcast, tenemos que brincar más alto, tenemos que correr más rápido y tenemos que ser más fuerte que todos para poder llegar. Tenemos que estudiar más, tenemos que saber más, tenemos que cuestionarnos más, tenemos que dar 10,000 vueltas. Pero cuando pase esto y que tengamos nuestro logro de satisfacción, no olvidar de dónde venimos. Si te gustó este podcast, también te invito a que veas mi canal de YouTube de Un Mexicano en Estambul, Un Mexicano por el Mundo. Este es el único patrocinador de este podcast y es la única forma de apoyar el proyecto compartiendo y escuchándolo. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente podcast.